el corazón de las fábricas más sofisticadas del planeta, donde el aire vibra con el zumbido constante del acero y la electricidad, existen máquinas que parecen haber sido diseñadas por otra civilización. No son simples herramientas, son organismos mecánicos con inteligencia propia, capaces de construir, ensamblar y crear sin descanso. Estas son las 60 máquinas industriales más avanzadas del mundo, las que no solo fabrican productos, sino también el futuro. Comenzamos en Japón, la cuna de la automatización moderna, donde los robots industriales FANUC M2000IA dominan las líneas de producción como titanes amarillos. Estas máquinas, consideradas los brazos más potentes jamás fabricados, pueden levantar objetos de hasta 2.300 kilogramos con precisión milimétrica. En las plantas automotrices, una sola de ellas puede mover chasis completos de vehículos, rotarlos y colocarlos con exactitud quirúrgica. Lo fascinante es su inteligencia integrada. Sensores ópticos, giroscopios y algoritmos de corrección automática permiten que cada movimiento se adapte en tiempo real. Donde antes trabajaban decenas de operarios, ahora basta con una coreografía perfecta de brazos robóticos sincronizados que no descansan ni un segundo. En Alemania, tierra de precisión e ingeniería pura, el DMG Mori DMU 340 Gantry redefine el concepto de fresado. Esta gigantesca máquina CNC puede esculpir piezas de titanio y aluminio de hasta 20 toneladas con una exactitud inferior a 0,005 milímetros. Su sistema de refrigeración interna mantiene estable la temperatura del husillo, evitando la mínima distorsión durante el mecanizado. En fábricas aeroespaciales y energéticas, es capaz de crear desde turbinas de avión hasta moldes para reactores nucleares. Cada golpe de su herramienta es un latido controlado por software, una danza fría entre metal y precisión. Lo que antes requería semanas de trabajo manual, hoy se completa en horas con una perfección que raya en lo imposible. Cruzando el océano, en Estados Unidos, los robots de soldadura ABB IRB 8700 dominan las plantas automotrices. Con un alcance de 4,2 metros y una carga útil de 800 kilos, pueden soldar estructuras completas de vehículos o maquinaria pesada con una velocidad sobrehumana. Estos brazos robóticos utilizan sensores láser que detectan microdeformaciones y corrigen la trayectoria al instante. Pero lo más impresionante es su coordinación en grupo. Docenas de robots trabajando al unísono, moviéndose como un ejército silencioso que no falla, no se cansa y no se equivoca. La fábrica moderna ya no suena como antes. Ahora respira como una colmena eléctrica. En Corea del Sur, donde la industria electrónica alcanza niveles casi quirúrgicos, las máquinas de ensamblaje de Samsung Electronics se mueven con una delicadeza que parece sobrenatural. Cada robot es capaz de manipular componentes de menos de 1 milímetro, colocar microchips en placas base y soldar puntos invisibles con I900 rayos láser. Estas líneas de montaje producen millones de procesadores cada mes, sin intervención humana directa. El resultado, una fábrica que funciona como un reloj de precisión atómico, donde las máquinas crean el cerebro de las máquinas que vendrán. Es un ciclo infinito de tecnología construyendo tecnología. En Italia, la combinación de arte e ingeniería da vida a las máquinas que moldean el diseño automotriz más lujoso del mundo. En las plantas de Ferrari y Lamborghini, los robots de pintura Dur Ecor P E043i aplican capas de color con una perfección que ningún humano podría igualar. Utilizan inteligencia artificial para analizar el reflejo de la luz en la carrocería y ajustar el ángulo de pulverización en milisegundos. Cada trazo es medido, cada gota es calculada. En solo 52 segundos, una carrocería completa recibe su acabado final, con una uniformidad absoluta. El resultado es una superficie tan pulida que refleja como un espejo. No hay margen de error. La belleza aquí es un producto de la automatización. En las fábricas de alimentos más grandes del mundo, la eficiencia adopta una forma completamente distinta. En Países Bajos, la empresa Marel utiliza el sistema Innova Food Processing Platform, una red de máquinas que analiza, corta, clasifica y empaqueta productos alimenticios en tiempo real.
sensores ópticos y rayos X inspeccionan cada pieza de carne o pescado, detectando imperfecciones invisibles al ojo humano. Un software centralizado coordina miles de operaciones por segundo, optimizando la producción y reduciendo desperdicios a casi cero. Estas fábricas no solo producen comida, producen precisión nutricional. Es el punto exacto donde la biología se encuentra con la robótica. En Suiza, donde el lujo se fabrica con la misma disciplina que un cohete, las máquinas de la industria relojera representan la cúspide de la miniaturización. En los talleres de Patek Philippe y Rolex, los microrobots de ensamblaje automatizado son capaces de montar engranajes del tamaño de un grano de arena. Estas máquinas funcionan en cámaras selladas, libres de polvo, donde cada movimiento está controlado por inteligencia óptica y sensores magnéticos. Una sola mota de polvo podría arruinar una pieza valorada en decenas de miles de euros. Por eso, el aire dentro de esas cámaras se renueva 500 veces por hora. Aquí, la tecnología no busca imponerse. Busca perfeccionar el arte del tiempo. En China, la escala lo es todo. En las plantas de Haier y Foxconn, líneas de ensamblaje completas operan con inteligencia de enjambre. Cada máquina comunica su estado a una red central, ajustando producción, velocidad y temperatura según la demanda global. Cuando un pedido cambia en Europa, los robots en Asia ya están fabricando la nueva versión del producto antes de que el consumidor lo note. Son fábricas que piensan, fábricas que se adaptan, fábricas que aprenden. Y lo más impactante, el 70% de su personal son máquinas. Cada una de estas creaciones demuestra una verdad incuestionable. La era industrial ya no pertenece al hombre, pertenece a la precisión, y apenas hemos visto el comienzo. Suscríbete y dale like si te está gustando el contenido. En el vasto universo industrial hay fábricas donde las máquinas no solo fabrican productos, sino que fabrican otras máquinas. En Alemania, la planta de KUKA Robotics en Augsburgo es un ejemplo de ingeniería autorreferencial, robots que ensamblan robots. Cada unidad se construye bajo una coreografía milimétrica de brazos articulados que sueldan, atornillan y prueban los sistemas de sus futuros hermanos. Los sensores de torque y visión 3D verifican automáticamente el ajuste de cada componente. Al final de la línea, un brazo robótico toma el producto terminado y lo coloca en una zona de pruebas donde se calibra su inteligencia artificial. Es el ciclo perfecto, la máquina que da vida a otra máquina. El sueño de la automatización total hecho realidad. En las fábricas de Tesla en Fremont y Berlín, la magnitud tecnológica alcanza niveles casi sobrehumanos. El robot GigaPress, fabricado por la empresa italiana Hydra Group, es la máquina de fundición de aluminio más grande jamás construida. Con una fuerza de cierre de 6.100 toneladas, puede moldear piezas completas de chasis de automóvil en una sola operación, eliminando la necesidad de soldaduras. Cada inyección de aluminio fundido pesa más de 80 kilos y se solidifica en cuestión de segundos. Este monstruo mecánico sustituye más de 70 piezas soldadas por un único bloque estructural, reduciendo el peso, el coste y el tiempo de producción. Cada vez que el GigaPress cierra sus mandíbulas, el acero vibra y el futuro toma forma. Pero si hay un país que ha llevado la automatización al extremo de la eficiencia, ese es Japón. En las líneas de ensamblaje de Toyota y Mitsubishi Heavy Industries, los robots colaborativos o cobots trabajan codo a codo con los humanos. Estos brazos de precisión están programados para detectar la presencia de personas, detenerse ante el menor contacto y reanudar el trabajo en cuanto la zona vuelve a estar libre. Gracias a algoritmos de aprendizaje profundo, aprenden movimientos nuevos observando a los trabajadores humanos. En cuestión de horas, pueden replicar tareas que antes requerían semanas de programación. En esas fábricas, la frontera entre hombre y máquina ya no existe. Ambos trabajan como un solo organismo coordinado. En Suecia, la empresa Sandvik Coromant ha desarrollado centros de mecanizado que parecen tener conciencia. Equipados con sensores internos, cada herramienta mide la vibración, la temperatura y la fricción en tiempo real, enviando datos al sistema central para ajustar parámetros automáticamente. Cuando una fresa se desgasta,
La máquina lo detecta, detiene el proceso y reemplaza la pieza sin intervención humana. La producción nunca se detiene. Estas fábricas inteligentes no solo fabrican metal, fabrican tiempo. Cada segundo de precisión equivale a millones de euros ahorrados en mantenimiento y desperdicio. El resultado es un flujo continuo, una danza perpetua entre el acero y el algoritmo. En Estados Unidos, la automatización también ha conquistado el terreno pesado. En las plantas de Caterpillar y John Deere, las máquinas que fabrican excavadoras y tractores son casi tan impresionantes como los productos finales. Gigantescos brazos hidráulicos levantan componentes de varias toneladas con movimientos tan suaves que podrían sostener un huevo sin romperlo. Los sistemas de control se basan en visión estéreo, lo que permite a la máquina calcular la profundidad, la posición y la orientación exacta de cada pieza antes de ensamblarla. Las cabinas de control, completamente selladas y aisladas, ofrecen al operador un entorno virtual donde puede monitorear toda la planta mediante pantallas táctiles y simuladores 3D. Es la fusión entre ingeniería pesada y realidad aumentada. En el sector farmacéutico, la precisión es una cuestión de vida o muerte. En Suiza, los laboratorios automatizados de Roche y Novartis cuentan con máquinas de producción estéril que operan sin un solo ser humano dentro. Brazos robóticos recubiertos de acero quirúrgico manipulan viales, cápsulas y jeringas en un entorno donde la contaminación debe ser absolutamente nula. Las puertas se sellan herméticamente y los sistemas de ventilación filtran el aire hasta 0,3 micras. Cada fase, mezcla, dosificación, sellado y etiquetado, se realiza con control óptico y trazabilidad digital completa. En estas factorías, el error humano ha sido eliminado del proceso y con él, la incertidumbre. El futuro de la medicina se fabrica bajo la mirada constante de la inteligencia artificial. En los astilleros de Daewoo Shipbuilding, en Corea del Sur, la escala alcanza proporciones que rozan lo absurdo. Grúas de más de 600 toneladas de capacidad se elevan sobre los buques en construcción, levantando bloques de acero del tamaño de edificios y colocándolos con precisión centimétrica. Robots magnéticos trepan por los cascos verticales soldando en ángulos imposibles, mientras drones supervisan la estructura desde el aire. Los barcos nacen como si fueran ensamblados por gigantes invisibles, pieza a pieza, hasta emerger completos frente al mar. Es el mismo principio de una fábrica automotriz, llevado al límite del océano. En el mundo de la impresión 3D, la evolución industrial ha cruzado una línea sin retorno. En los laboratorios de Siemens y GE Additive, las impresoras de metal en polvo crean componentes imposibles de fabricar con métodos tradicionales. Motores de avión, implantes médicos y estructuras espaciales surgen capa a capa, fusionadas por láseres de 1000 vatios. Estas máquinas analizan en tiempo real la temperatura de cada capa, corrigiendo deformaciones antes de que ocurran. Lo que antes requería fundición y ensamblaje, ahora se imprime en una sola pieza, reduciendo el peso y aumentando la resistencia. El acero, el titanio y el aluminio se han convertido en tinta para la imaginación humana. En Francia, la Airbus Factory of the Future combina todos estos avances en un ecosistema autosuficiente. Robots móviles transportan alas de avión, brazos colaborativos ensamblan motores y sistemas inteligentes verifican cada remache mediante visión artificial. Los sensores RFID permiten rastrear cada componente desde su origen hasta el montaje final. El resultado, una aeronave fabricada en un flujo continuo de información y energía. Cada paso del proceso está digitalizado, medido y optimizado. La fábrica no solo produce aviones, sino datos que vuelven a alimentar su propio sistema. Es la evolución definitiva del concepto industrial. La fábrica que aprende, mejora y se reinventa. Lo asombroso no es solo la potencia de estas máquinas, sino la armonía con la que trabajan. No existe caos ni improvisación, solo sincronía, eficiencia y perfección. En estos lugares, la humanidad observa y la tecnología ejecuta. Es el nuevo equilibrio del mundo moderno. El hombre crea las reglas.
y la máquina las cumple con exactitud absoluta. En el mundo industrial, no todas las máquinas trabajan a gran escala. Algunas son tan precisas que operan en el límite de lo visible. En Japón, la empresa Canon ha desarrollado las máquinas litográficas FPA 1200N Z2C, consideradas los instrumentos más complejos del planeta. Su función es grabar circuitos en obleas de silicio para fabricar microprocesadores. Cada trazo tiene un grosor de 13 nanómetros, miles de veces más delgado que un cabello humano. Para lograrlo, estas máquinas utilizan luz ultravioleta extrema, espejos de precisión atómica y sistemas de vacío total. Una sola unidad cuesta más de $150 millones y puede producir miles de chips por hora con una tasa de error menor al 0,1%. Sin estas gigantes invisibles, el mundo digital simplemente dejaría de existir. Mientras tanto, en los laboratorios de ASML en los Países Bajos, la frontera tecnológica va aún más lejos. Sus máquinas EUV, Extreme Ultraviolet Lithography, son capaces de crear patrones de 3 nanómetros, el equivalente a construir una ciudad entera dentro de una célula. Cada una contiene más de 100.000 piezas y se ensambla en un proceso que tarda más de un año. La precisión es tan extrema que incluso la vibración del suelo por el paso de un camión podría arruinar el proceso. Por eso operan sobre plataformas flotantes que absorben el más mínimo movimiento. Estas son las máquinas que construyen el corazón de cada teléfono, ordenador y satélite moderno. Nunca saldrán en televisión, pero su impacto es mayor que el de cualquier invento visible. En Estados Unidos, las fábricas de SpaceX llevan la automatización a otro planeta. Los robots de soldadura orbital diseñan y ensamblan los cuerpos de los cohetes Falcon 9 y Starship, uniendo secciones de acero inoxidable con una precisión perfecta. En el proceso, los sensores de temperatura y rayos X verifican cada milímetro del metal para evitar microfisuras. Estos robots no descansan. Trabajan día y noche construyendo vehículos espaciales que más tarde volverán a la Tierra para ser reutilizados. La línea entre una fábrica y un laboratorio espacial ya se ha borrado. Cada chispa que salta en esas instalaciones es un destello del futuro de la humanidad. En China, las máquinas cortadoras láser de fibra óptica Bystronic Expert Pro son el alma de las plantas metalúrgicas de nueva generación. Con una potencia de 20.000 vatios, pueden cortar acero de 50 milímetros de grosor como si fuera mantequilla. Su software detecta la densidad y el grosor del material, ajustando la potencia automáticamente. A través de cámaras térmicas integradas, el sistema monitoriza la temperatura de la superficie para evitar deformaciones. El resultado son piezas perfectas, sin rebordes ni imperfecciones, listas para ser ensambladas en estructuras aeronáuticas o de transporte pesado. Estas máquinas no solo cortan metal, cortan el tiempo de producción en la mitad. En el campo de la robótica médica, las fábricas de Intuitive Surgical en California producen el sistema Da Vinci Xi, un robot quirúrgico diseñado para operar con precisión submilimétrica. Cada unidad combina 1.300 componentes mecánicos ensamblados en salas limpias. Las articulaciones de sus brazos son tan precisas que pueden suturar un vaso sanguíneo del tamaño de una hebra de cabello. Los operarios que las ensamblan trabajan bajo microscopios y con guantes de nitrilo ultrasensible. Una vez finalizado, cada Da Vinci se somete a 27 horas de pruebas automáticas, simulando cientos de procedimientos. Es una máquina que fabrica otra máquina capaz de salvar vidas. La perfección aquí no es un lujo, es una obligación. En Alemania, el poder se mide en kilovatios y precisión. La compañía Siemens Energy utiliza el sistema H-Class Gas Turbine para fabricar turbinas industriales que generan hasta 593 megavatios de electricidad cada una, suficiente para alimentar una ciudad mediana. Las piezas internas giran a 3.000 revoluciones por minuto y los componentes se ensamblan dentro de cámaras controladas con láser para evitar errores microscópicos. Cada turbina pesa más de 500 toneladas y requiere una semana completa de pruebas antes de su envío. En estas fábricas, el acero se convierte en energía y la energía en progreso.
En el ámbito del reciclaje industrial, la empresa Zen Robotics de Finlandia ha revolucionado los centros de tratamiento de residuos. Sus brazos robóticos con inteligencia artificial analizan, clasifican y separan materiales reciclables a una velocidad de 3.000 objetos por hora. Mediante cámaras y sensores infrarrojos, identifican plástico, vidrio, metal y papel, reconociendo cada material con una precisión del 99%. Estas máquinas no solo reducen el trabajo humano en entornos peligrosos, sino que también eliminan el error. Es la primera generación de robots que no fabrica productos, sino segundas oportunidades. En Suiza, la Tornos Swiss Nano 7 demuestra que la ingeniería de precisión puede ser tan bella como funcional. Esta microtorneadora CNC está diseñada para producir piezas minúsculas utilizadas en relojería y dispositivos médicos. Puede girar herramientas a 80.000 revoluciones por minuto, cortando metal con una exactitud inferior a una célula humana. En una jornada completa, produce miles de microcomponentes idénticos, cada uno con tolerancias imposibles de lograr a mano. Verla en funcionamiento es como ver un ballet mecánico. El acero fluye, el aceite se desliza y la perfección toma forma en silencio. En los Emiratos Árabes, la industria del lujo se fusiona con la automatización. En la fábrica de oro de Al Etihad Gold, los robots de fundición manejan hornos de inducción que alcanzan los 1.200 cuencas. Brazos robóticos vierten el metal fundido en moldes de lingotes, mientras cámaras térmicas verifican la homogeneidad del brillo y la pureza del material. Luego, sistemas de prensado hidráulico graban cada sello con exactitud microscópica. Lo que antes era un arte artesanal, hoy es una ciencia exacta envuelta en oro. El resultado: barras perfectas, idénticas hasta en el reflejo. Cada una de estas máquinas redefine los límites de la fabricación, demostrando que la revolución industrial nunca terminó, solo evolucionó. Hoy, el ruido de los martillos fue reemplazado por el zumbido de los servomotores y el fuego de las forjas por el resplandor de los láseres. El futuro ya está aquí, dentro de cada fábrica que late como un corazón metálico impulsado por datos. Suscríbete y dale like si te está gustando el contenido. Hay fábricas donde la ingeniería deja de ser simple producción y se convierte en arte. En Italia, la empresa Comau, filial de Stellantis, ha desarrollado una línea de ensamblaje inteligente que parece una coreografía mecánica perfecta. Decenas de robots colaborativos pintan, sueldan y ensamblan componentes de automóviles con movimientos tan sincronizados que parecen bailar. Cada brazo cuenta con sensores ápticos capaces de detectar la densidad del metal y ajustar la fuerza de sujeción en tiempo real. Las cámaras instaladas en sus extremidades miden con precisión micrométrica la posición de cada pieza, garantizando un ajuste exacto sin margen de error. El resultado: un proceso de producción fluido donde el ruido del acero se convierte en música tecnológica. En el corazón de Estados Unidos, las instalaciones de General Electric Aviation combinan automatización robótica con inteligencia predictiva. Sus máquinas de bobinado de fibra de carbono fabrican los ventiladores de motores a reacción con una exactitud que raya en lo imposible. Estas fibras, más delgadas que un cabello humano, son depositadas por brazos mecánicos sobre moldes giratorios, creando estructuras ultraligeras capaces de soportar temperaturas de más de 1000 °C. Los algoritmos de control monitorizan en tiempo real la presión y la alineación de cada capa, asegurando una distribución perfecta del material. Una desviación mínima podría significar un fallo catastrófico, pero estas máquinas no fallan. Aquí, la confianza no se deposita en la suerte, sino en la matemática pura. En Francia, la fábrica de Renault Flins fue transformada en una planta de economía circular completamente automatizada. En lugar de producir autos nuevos, desmonta y recicla los antiguos, utilizando robots que separan materiales, clasifican piezas reutilizables y reconstruyen componentes eléctricos. Cada vehículo se desmantela en menos de 7 horas y el 95% de sus materiales se recuperan. Las cintas transportadoras, los brazos neumáticos y los sistemas de visión computarizada operan en perfecta sincronía,
demostrando que el futuro industrial no solo consiste en crear, sino también en renacer. Estas máquinas no fabrican más acero, fabrican sostenibilidad. En el mundo textil, la innovación ha alcanzado una precisión impensable. En Japón, las máquinas de tejeduría automática Shima Seiki Wolle Garment pueden producir una prenda completa en una sola pieza, sin costuras, sin desperdicio y sin intervención humana. El proceso se basa en el entrelazado tridimensional de hilos mediante sistemas computarizados que calculan la tensión y el patrón en tiempo real. Desde su pantalla central, el operador puede diseñar una prenda y verla nacer en cuestión de minutos. Estas máquinas no tejen ropa, programan la elegancia. Gracias a ellas, el concepto de moda sostenible dejó de ser una promesa y se convirtió en una realidad tangible. En los gigantescos hangares de Rolls-Royce, la tecnología de inspección automatizada ha llevado la calidad a un nivel casi molecular. Drones autónomos con cámaras de alta resolución inspeccionan el interior de motores de avión en busca de microfisuras. Utilizan inteligencia visual para detectar defectos imposibles de ver a simple vista y, si es necesario, envían a nanobots equipados con sensores ultrasónicos para medir el espesor de las paredes internas. Todo el proceso se realiza sin desmontar el motor. La combinación de robótica aérea y microingeniería ha reducido los tiempos de inspección en un 80%. Estas máquinas no solo examinan, escuchan el corazón del acero. En China, las plantas industriales de CRRC Corporation, la mayor constructora de trenes del mundo, se extienden como ciudades enteras bajo techo. Allí, los robots realizan tareas que antes requerían cuadrillas de cientos de personas. Brazos hidráulicos levantan vagones completos, mientras plataformas motorizadas los desplazan sobre líneas magnéticas. Los sistemas de soldadura automatizada utilizan cámaras térmicas para ajustar la temperatura de los puntos de unión, evitando deformaciones. Una vez finalizados, los trenes son probados por simuladores que replican el recorrido completo, incluyendo vibraciones, frenadas y giros, todo dentro de un solo edificio. En estas factorías, el tiempo se mide no por horas, sino por algoritmos. En los Países Bajos, la compañía Philips Healthcare opera una fábrica donde las máquinas fabrican escáneres de resonancia magnética con un nivel de exactitud tan alto que incluso el campo magnético ambiental es controlado. Las bobinas superconductoras son ensambladas dentro de cámaras criogénicas donde la temperatura se mantiene a 269 Grube Kelvin, cercana al cero absoluto. Robots especiales manipulan las piezas mientras flotan suspendidas magnéticamente para evitar cualquier contacto físico. Los operarios humanos solo supervisan el proceso a través de pantallas aisladas. Es una sinfonía de ciencia aplicada, donde el frío absoluto se convierte en el aliado más cálido de la tecnología. En el desierto de Arabia Saudita, donde el calor desafía toda lógica industrial, la refinería de Aramco Jubail opera con máquinas diseñadas para resistir lo imposible. Compresores del tamaño de autobuses giran a 15.000 revoluciones por minuto, impulsados por motores eléctricos de 100.000 caballos de fuerza. Los sistemas de control distribuyen la energía y regulan la presión en tuberías de más de 1 kilómetro de longitud. Todo el complejo está supervisado por inteligencia artificial que detecta cualquier anomalía térmica en menos de un segundo. Las máquinas aquí no descansan ni de noche ni de día. Son guardianas incansables del flujo energético del planeta. Pero la industria moderna no solo busca fuerza, busca inteligencia. En las instalaciones de Bosch Rexroth, las líneas de ensamblaje adaptativas se configuran solas. Cada producto lleva un chip RFID que comunica a las máquinas cómo debe ser tratado. Si un tornillo requiere un par de apriete específico, la llave robótica lo sabe antes de tocarlo. Si una pieza necesita calibración, el sistema la desvía automáticamente a una estación de ajuste. En este entorno, cada máquina se convierte en una mente autónoma conectada a un cerebro central. La fábrica se comporta como un ser vivo, capaz de pensar, decidir y corregir. El futuro industrial ya no depende del tamaño, sino de la inteligencia. Las máquinas más avanzadas del planeta no solo trabajan,
aprenden, se adaptan y evolucionan. Cada día son más rápidas, más eficientes y, sobre todo, más conscientes del mundo que construyen. En su silencio metálico, están moldeando la próxima era de la humanidad. En el corazón del progreso industrial hay una nueva generación de máquinas que combinan tres elementos fundamentales: inteligencia artificial, energía limpia y autonomía total. En Noruega, la empresa Hydrovolt ha creado la primera planta del mundo dedicada al reciclaje automatizado de baterías de litio. Las máquinas que allí operan pueden desmantelar un paquete de batería completo en menos de 8 minutos. Robots de precisión separan el aluminio, el cobre y el grafito, mientras sistemas de rayos X analizan el interior de las celdas para determinar su composición química. Todo ocurre en un circuito cerrado sin emisiones contaminantes. La planta se controla desde una única sala de mando donde una interfaz muestra el flujo energético en tiempo real. Lo que antes era contaminación, hoy se convierte en materia prima. Así, la tecnología se recicla a sí misma. En Finlandia, la fábrica de Valmet Automation ha desarrollado sistemas inteligentes de producción para plantas de papel que parecen tener vida propia. Las máquinas controlan la humedad, el grosor y la velocidad de las bobinas con sensores ultrasónicos que realizan miles de mediciones por segundo. Cuando detectan variaciones, ajustan automáticamente la temperatura y la presión sin necesidad de intervención humana. El resultado: rollos de papel de más de 20 kilómetros de largo perfectamente uniformes. En esta clase de factorías, el trabajo humano no desaparece, se transforma. Los ingenieros ya no usan herramientas, sino pantallas donde el control se mide en datos, no en fuerza. En Alemania, el Volkswagen Transparent Factory de Dresde es un ejemplo de cómo la automatización puede volverse un espectáculo. Las paredes son de cristal, los suelos brillan y las máquinas se mueven en silencio absoluto. Vehículos eléctricos avanzan sobre plataformas magnéticas mientras brazos robóticos los ensamblan frente a los visitantes. Cada paso del proceso se realiza sin cables visibles, utilizando energía inalámbrica. El resultado no es solo un automóvil, es una demostración viva del equilibrio entre estética y precisión. Cada componente se ensambla con un margen de error menor a 1 milímetro, mientras una red de sensores mide la temperatura, el torque y la alineación en tiempo real. La fábrica se comporta como un reloj suizo gigante, pero con alma eléctrica. En Canadá, la empresa Magna International ha implementado la robótica modular para crear líneas de ensamblaje reconfigurables. A diferencia de los sistemas tradicionales, aquí cada estación puede moverse, adaptarse o duplicarse según la demanda. Los módulos se comunican entre sí mediante Wi-Fi industrial y coordinan sus movimientos como una colonia de insectos. Si una máquina falla, otra ocupa su lugar en segundos. Esta arquitectura flexible permite fabricar distintos productos sin necesidad de rediseñar toda la planta. Es la fábrica evolutiva, un organismo en constante adaptación al mercado global. La idea de detener la producción ha quedado obsoleta. En los Emiratos Árabes, el concepto de automatización adquiere un nivel monumental con las impresoras 3D de construcción Apis Core. Estas gigantes mecánicas pueden imprimir casas enteras de concreto en menos de 48 horas, capa por capa, con precisión milimétrica. Sus brazos telescópicos alcanzan hasta 10 metros y giran 360 grados, permitiendo crear muros, techos y estructuras curvas sin moldes. Con este sistema, el desperdicio de material se reduce un 60% y el tiempo de construcción un 70%. Ya no se construye con obreros, se imprime con algoritmos. El futuro de la vivienda está naciendo en el silencio de estas máquinas colosales. En el ámbito marítimo, los astilleros de Meyer Werft en Alemania albergan los robots más grandes del mundo dedicados a la fabricación de cruceros. Estas máquinas, guiadas por inteligencia artificial, pueden soldar tramos de acero de 40 metros de largo con precisión de 1 milímetro. Su sistema de navegación por láser mapea el espacio tridimensional para evitar colisiones, mientras las grúas automatizadas transportan secciones completas del casco.
La coordinación entre todos los equipos es tan perfecta que cada semana se ensamblan más de 10.000 toneladas de acero. Cada barco que sale de esta planta es una ciudad flotante construida con la disciplina de un reloj mecánico y la fuerza de un titán. En Japón, el siguiente paso en la revolución industrial tiene nombre propio, Musashi AI Factory. Es la primera planta del mundo controlada íntegramente por inteligencia artificial autónoma. No hay supervisores, ni ingenieros de turno, ni operadores humanos. Las cámaras de visión artificial monitorizan cada línea de producción, mientras algoritmos de aprendizaje profundo ajustan la velocidad, la calidad y la eficiencia. Si detectan una pieza defectuosa, la descartan, recalibran el proceso y optimizan la siguiente tanda sin intervención humana. Las máquinas se comunican entre sí como si tuvieran conciencia colectiva. Este modelo está siendo replicado en Corea y Singapur, marcando el comienzo de una nueva era. Fábricas que se gestionan solas. En Suiza, el ETH Zurich desarrolla robots microconstructores que trabajan como enjambres. Pequeños autómatas de apenas 10 centímetros transportan materiales y los ensamblan pieza por pieza, guiados por un sistema de posicionamiento por ultrasonido. A diferencia de los robots industriales tradicionales, estos no están fijos al suelo. Pueden moverse libremente, reorganizarse y construir estructuras temporales como si fueran abejas de acero. Cada robot posee un procesador independiente, pero todos obedecen un solo programa central. Lo más sorprendente es que pueden trabajar en entornos peligrosos o bajo el agua. Son el prototipo del futuro industrial móvil. Fábricas que pueden viajar a donde se necesiten. En Estados Unidos, la empresa Boston Dynamics ha dado un giro al concepto de automatización con sus robots humanoides Stretch y Atlas, que ya participan en tareas de carga y ensamblaje. Estas máquinas son capaces de levantar cajas de hasta 25 kilos, caminar entre pasillos estrechos y adaptarse a cualquier entorno sin perder equilibrio. Equipadas con sensores LIDAR y cámaras de visión profunda, pueden planificar rutas, reconocer objetos y cooperar entre sí. Aunque su aspecto es casi humano, su precisión y resistencia los convierten en el siguiente paso evolutivo de la logística industrial. La era de las fábricas silenciosas ha comenzado. En ellas, el ruido no lo hacen los motores, sino los datos fluyendo a la velocidad de la luz. La tecnología no solo está cambiando cómo producimos, sino también cómo pensamos la producción. Lo que antes requería manos, ahora requiere mentes, y esas mentes cada vez más son digitales. Las máquinas industriales más avanzadas del planeta ya no se limitan a construir, están aprendiendo a crear. Y cada línea de código que las impulsa es, en realidad, un paso más hacia el futuro de la humanidad.